Bien, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Omar Arodi Flores Laguna y les doy la bienvenida a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cuando se valida un instrumento. Normalmente hemos utilizado el análisis de componentes principales. Me incluyo entre los que normalmente hemos utilizado este método. Vamos a ver el método de análisis de componentes principales contra el método de análisis factorial exploratorio, el AFE. Bien, Lloret Segura menciona que las variables observadas, o sea, los ítems, son las variables independientes en el análisis de componentes principales, pero son las variables dependientes en el análisis factorial exploratorio. El análisis de componentes principales es consistente con los modelos formativos. ¿Cuáles son los modelos formativos? Bueno, son los modelos en los que los indicadores se consideran la causa de un posible constructo. En el análisis factorial exploratorio, sin embargo, los ítems son las variables dependientes. Les llamamos a esto medidas reflectivas o manifestaciones de los constructos subyacentes. Observen este ejemplo. El primero es un modelo reflectivo, donde tenemos el constructo capital intelectual y este refleja a los ítems que pertenecen a este constructo. Capital humano, tenemos 4 ítems de este constructo, que son los de capital humano, y observen cómo las flechas van del constructo hacia los ítems. Quiere decir que si hay un cambio en el constructo capital intelectual, los ítems varían. Los modelos reflectivos o reflexivos se utilizan en el análisis factorial exploratorio, mientras que los modelos formativos observen cómo las flechas van al revés, o sea, van de los ítems hacia el constructo. Y entonces estas variables son más objetivas, son más medibles, son más métricas, podríamos decir. Por ejemplo, el salario influye en la motivación. Las horas trabajadas influyen en la motivación. Los años de experiencia influyen en la motivación. Este sería un modelo formativo. Y en estos casos hay que utilizar el análisis de componentes principales, mientras que para los modelos reflectivos es conveniente utilizar el análisis factorial exploratorio. El análisis de componentes principales trata de hallar los componentes, los factores que explican la mayor parte de la varianza total, mientras que en el análisis factorial exploratorio se busca factores que expliquen la mayor parte de la varianza común. La varianza común es la parte de la variación de la variable que es compartida con las otras variables. La varianza única es la parte de la variación que es propia de esta variable. Otra diferencia entre el análisis factorial exploratorio y el análisis de componentes principales es la inclusión de un término error. En el análisis de componentes principales no existe este término error. El análisis de componentes principales no distingue entre varianza común y varianza no común. Así que si hemos utilizado anteriormente para validar un instrumento el análisis de componentes principales, los invito a que en adelante, así como un servidor lo está haciendo, utilicemos el análisis factorial exploratorio. Muchas gracias por su atención.